Por supuesto. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono y formato original, y extendiéndolo hasta las 1500 palabras. Título drama turco, amor prohibido. Secretos ocultos que destruyen parejas famosas. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, el drama, la pasión y sobre todo, los secretos que pueden llegar a destruir hasta las relaciones más famosas en las series turcas. Prepárense porque vamos a destapar esas historias de amor llenas de obstáculos, de intrigas y de verdades ocultas que nos dejan al borde del asiento. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te apasionan las series turcas tanto como a nosotros, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás análisis, noticias, curiosidades y mucho más sobre tus series favoritas. No te pierdas nada. Y ahora sí, vamos a empezar. Hoy vamos a analizar esas parejas que parecían destinadas a la felicidad eterna, pero que por culpa de secretos, malentendidos o intervenciones externas, terminaron separándose o enfrentando graves problemas. Vamos a hablar de amores prohibidos, de traiciones inesperadas y de cómo las mentiras pueden llegar a corroer incluso los sentimientos más sinceros. Prepárense para el drama. La primera serie que quiero mencionar es Amor Eterno. Esta serie, un auténtico fenómeno mundial, pertenece al género del drama romántico. Los protagonistas son Burak Özçivit, interpretando a Kemal, y Neslihan Atagül como Nihan. La trama gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de clases sociales diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por la ambición y las maquinaciones de Emir Kozkoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con él, amenazando a su familia con la ruina. Años después, Kemal regresa a Estambul, convertido en un hombre de negocios exitoso, y decide vengarse de Emir y recuperar a Nihan. ¿Por qué Amor Eterno es relevante para nuestro tema? Porque el secreto que Nihan guarda durante años, el motivo por el que se ve obligada a casarse con Emir, es un peso enorme que la separa de Kemal. Ese secreto la carcome por dentro y envenena su relación, incluso después de que Kemal regresa. La serie explora cómo las decisiones tomadas bajo presión y los secretos guardados pueden tener consecuencias devastadoras en el amor verdadero. Además, la obsesión de Emir y sus constantes sabotajes son un factor clave para mantener la tensión y el drama a lo largo de la historia. La trama se complica aún más cuando descubrimos que el secreto de Nihan está directamente relacionado con una deuda familiar y una serie de manipulaciones orquestadas por Emir. Él no solo es un villano obsesionado, sino un maestro en el arte de la manipulación psicológica, utilizando las debilidades de los demás para salirse con la suya. Kemal, por su parte, regresa con sed de venganza, pero se encuentra con un dilema moral, hasta donde está dispuesto a llegar para recuperar a Nihan sin convertirse en lo que tanto desprecia, es decir, en otro Emir. Un dato interesante es que Amor Eterno fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela. Este reconocimiento no solo catapultó la serie a la fama mundial, sino que también abrió las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional. La química innegable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül también contribuyó al éxito de la serie, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Sila, Esclava por Amor. Esta serie es un drama romántico con un toque de drama familiar y social. Los actores principales son Cansu Dere, quien interpreta a Sila, y Mehmet Akif Alakurt como a Boran. Sila es una joven que fue vendida por su familia a unos ricos empresarios de Estambul cuando era niña. Años después es obligada a regresar a su pueblo natal en el sureste de Turquía para casarse con Boran, el Ağa de la tribu, para salvar la vida de su hermano. Sila se rebela contra las tradiciones arcaicas y lucha por su libertad y sus derechos en una sociedad dominada por el machismo y las costumbres ancestrales. ¿Dónde entra el amor prohibido y los secretos aquí? El matrimonio forzado es, en sí mismo, la negación de un amor verdadero. Pero además la serie está llena de secretos familiares, de intrigas políticas dentro de la tribu y de amores del pasado que resurgen para complicar la vida de Sila y Boran. La relación entre ellos se construye sobre una base de obligación y desconfianza, y Sila constantemente descubre verdades ocultas sobre su familia y sobre el pasado de Boran que ponen a prueba su amor. Descubrimos que Boran, a pesar de ser el Ağa,
también está atrapado en las tradiciones y tiene sus propios secretos que lo atormentan. La serie profundiza en el choque cultural entre la vida moderna de Sila en Estambul y las costumbres ancestrales de Mardin, su pueblo natal. Este choque no solo afecta su relación con Boran, sino también su relación con su propia familia, quienes la ven como una extraña. Los secretos familiares no se limitan a la venta de Sila. Descubrimos que su madre biológica sigue viva y que ha estado observándola desde la distancia, ocultando su identidad por miedo a las represalias de la tribu. Es una serie que nos muestra cómo las tradiciones y los secretos pueden ser barreras casi insuperables para la felicidad. Un dato curioso es que Sila fue una de las primeras series turcas en ser exportadas a América Latina, abriendo el camino para el auge de las telenovelas turcas en la región. Su éxito radicó en la combinación de una historia de amor apasionada con un fuerte componente social, que resonó con el público latinoamericano. Ahora hablemos de Erkay, Amor y Venganza. Esta serie pertenece al género del drama romántico con un fuerte componente de venganza familiar. Los protagonistas son Ebru Şahin como Reyyan y Aknagzu como Miran. Miran se acerca a Reyyan con la intención de seducirla y luego abandonarla para vengar la muerte de sus padres, de quienes cree que fueron asesinados por el abuelo de Reyyan. Sin embargo, Miran se enamora perdidamente de Reyyan y se enfrenta a un dilema: seguir adelante con su plan de venganza o renunciar a él para estar con la mujer que ama. En Erkay, el secreto de la verdadera identidad de los padres de Miran y las circunstancias de su muerte son el motor principal del drama. La venganza, basada en una mentira y una percepción distorsionada de la realidad, es el principal obstáculo para el amor entre Reyyan y Miran. Miran vive atormentado por la culpa y el remordimiento al darse cuenta de que está lastimando a la persona que más ama. El espectador se encuentra constantemente debatiendo si Miran merece el perdón de Reyyan, dado el daño que le ha causado. Además, la serie explora cómo los secretos y las mentiras se transmiten de generación en generación, perpetuando el ciclo de odio y venganza. La abuela de Miran es una figura clave en la trama, manipulando a su nieto para que siga adelante con su plan de venganza, alimentando su odio y ocultándole la verdad sobre su pasado. Reyyan, por su parte, es una joven inocente que se ve atrapada en esta guerra familiar, sufriendo las consecuencias de errores que no cometió. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza del perdón y la posibilidad de romper con el ciclo de violencia. Un dato interesante es que Erkay fue filmada en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, mostrando la belleza y la riqueza cultural de esta zona. Los paisajes áridos y las construcciones históricas de Mardin sirven como telón de fondo perfecto para esta historia de amor y venganza, añadiendo un elemento visualmente impactante a la serie. Otra serie que nos muestra el lado oscuro del amor es Medcezir. Esta serie es un drama juvenil romántico, una adaptación de la serie estadounidense DOC. Los protagonistas son Atay Ulusoy, interpretando a Yaman, y Serini Sarkaya, como Mira. Yaman es un joven de un barrio humilde que se ve envuelto en problemas con la justicia. Gracias a la ayuda de un abogado, Selim Serez, Yaman logra salir de la cárcel y es acogido en la lujosa casa de los Serez, en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Allí, Yaman conoce a Mira, una chica rica y popular de la que se enamora. En Medcezir, los secretos están más relacionados con el pasado de los personajes y con las diferencias sociales. Yaman lucha por adaptarse a su nuevo entorno y por superar su pasado delictivo, mientras que Mira esconde una enfermedad que amenaza su futuro. La serie explora cómo las diferencias de clase y los prejuicios sociales pueden ser un obstáculo para el amor, pero también muestra cómo el amor puede superar todas las barreras. El pasado de Yaman no solo lo persigue a través de su relación con su problemática familia, sino también a través de la constante discriminación que enfrenta en su nuevo entorno. Mira, por su parte, teme que su enfermedad la defina y la aleje de Yaman, ocultándole su verdadero estado de salud. La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. Los amigos de Mira, ricos y privilegiados, tienen sus propios secretos y problemas, que se entrelazan con la historia principal. Un dato curioso es que Medcezir fue una de las series turcas más populares entre el público joven, gracias a su banda sonora y a su estilo moderno. La serie se convirtió en un referente de la moda y el estilo de vida entre los jóvenes turcos, catapultando a sus protagonistas a la fama. Y no podemos olvidarnos de Fatmagul Suku. Esta serie, que significa literalmente ¿cuál es la culpa de Fatmagul?, es un drama social con elementos románticos. Los actores principales son Beren Saat como Fatmagul y Engin Akyurek como Kerim.
Fatma Gul es una joven humilde que vive en un pueblo costero de Turquía. Una noche es víctima de una violación en grupo por parte de 4 jóvenes adinerados. Para evitar el escándalo, la familia de uno de los violadores obliga a Kerim, un joven que estuvo presente en el lugar de la agresión, a casarse con Fatma Gul. En esta serie el secreto y el trauma son los principales protagonistas. Fatma Gul lucha por superar el trauma de la violación y por reconstruir su vida, mientras que Kerim se siente culpable por no haber evitado la agresión. La serie explora cómo la sociedad puede juzgar y estigmatizar a las víctimas de violencia sexual, y cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles. La relación entre Fatma Gul y Kerim es un proceso lento y doloroso, pero también es una historia de superación y de esperanza. Kerim, atormentado por la culpa, se dedica a proteger a Fatma Gul y a demostrarle que es un hombre digno de su confianza. La serie no solo se centra en el trauma de Fatma Gul, sino también en el proceso de sanación y en la búsqueda de justicia. Los violadores, protegidos por su riqueza y poder, intentan silenciar a Fatma Gul y evitar que sean castigados por sus crímenes. Un dato importante es que Fatma Gul aborda un tema muy sensible y controversial, generando un debate público sobre la violencia contra las mujeres en Turquía. La serie fue elogiada por su honestidad y su representación realista de las secuelas de la violación, pero también generó controversia por su crudeza y por abordar un tema tabú en la sociedad turca. Finalmente quiero mencionar Yargı. Esta serie de drama judicial con toques románticos y de misterio es protagonizada por Kaan Urgankolu como el fiscal Ilgaz Kaya y Pınar Deniz como la abogada Ceylin Erguvan. Ceylin es una abogada impulsiva y ambiciosa que no duda en saltarse las reglas para defender a sus clientes, mientras que Ilgaz es un fiscal recto y honesto que cree en la justicia y el cumplimiento de la ley. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora. En Yargı, los secretos y las mentiras son la base de cada caso que investigan. La serie está llena de giros inesperados y de personajes con dobles intenciones. La relación entre Ilgaz y Ceylin se complica por sus diferentes perspectivas sobre la justicia y por los secretos que ambos guardan. Ceylin, a pesar de ser una abogada brillante, tiene un pasado traumático que la impulsa a defender a los más vulnerables, incluso si eso significa infringir la ley. Ilgaz, por su parte, esconde un lado oscuro que lo hace cuestionar su propia moralidad. La serie explora temas como la corrupción en el sistema judicial, la lucha por la verdad y la importancia de la familia. La familia de Ceylin está llena de secretos y conflictos, que complican aún más su relación con Ilgaz. Un dato destacable es que Yargı ha sido elogiada por su trama inteligente y sus actuaciones convincentes. La constante tensión entre la ley y la moralidad, así como los secretos que los personajes ocultan, mantienen al espectador enganchado a la pantalla. Además, la serie aborda temas relevantes para la sociedad turca, como la violencia de género, la corrupción y la desigualdad social. La química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es uno de los puntos fuertes de la serie, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y bien, amigos, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esos amores prohibidos y esos secretos ocultos que destruyen parejas en las series turcas. Hemos visto cómo las mentiras, las tradiciones arcaicas, los traumas del pasado y las diferencias sociales pueden ser obstáculos casi insuperables para la felicidad. Pero también hemos visto cómo el amor verdadero puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles, y cómo la superación y la esperanza pueden ser el camino para reconstruir una vida. Hemos recorrido un abanico de emociones y situaciones que nos demuestran la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se ven afectadas por secretos y mentiras. Estas series nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la confianza y la comunicación en nuestras propias relaciones. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros secretos y amores prohibidos recuerdan de las series turcas? ¿Creen que el amor puede realmente superar todos los obstáculos, incluso los secretos más oscuros? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Anímense a compartir sus opiniones y experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.